Buenas noches, mi nombre es Rosa Estela Quevedo Pardo, estoy estudiando Administración Financiera en la Uniminuto, curso séptimo semestre. En el momento le voy a explicar un taller de estadística. Para este taller es de medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Para resolver este taller se hizo una encuesta. Entre esos escogíamos una pregunta cuantitativa y la otra cualitativa. Aquí escogimos una para explicarle. ¿Qué porcentaje de personas cree usted que estará vacunado contra el COVID-19 a diciembre del 2021? Entonces, para hallar eso, para hallar la respuesta, entonces tuvimos que hacer una tabla. Primero hicimos la encuesta y después de las encuestas pasamos acá el porcentaje de las personas que respondieron. Después de hacer esto tenemos que hallar esta tablita para sacar los datos de cuántas personas fueron encuestadas, qué porcentaje. Entonces primero empezamos por el número de datos. Entonces el número de datos lo cogemos del número de encuestados y eso nos dio que el número de encuestados fueron 53. Entonces, para hallar el valor máximo, entonces el valor máximo lo cogemos de mirar el número de encuestados acá en el porcentaje, entonces eso nos dio que el número es el número 1, valor máximo. Ahora el valor mínimo, entonces el valor mínimo, entonces nos da, acá si miramos que el valor mínimo, en esta tablita, el valor mínimo es 0. Ahora para hallar el rango cogemos y restamos, cogemos el valor máximo y le restamos el valor mínimo, ahí nos daría el rango. Para hallar el número de intervalos, que sería m, el número de intervalos cogemos el rango, número de intervalos. Para hallar el número de intervalos nosotros nos guiamos por una fórmula, que la fórmula es 1 más 1.3 logaritmo de 10 por el número de datos de los encuestados, que en este caso sería 53, y eso nos da 6,690. Aquí para mirar este valor tenemos que redondearlo, entonces lo redondeamos, el valor máximo es 7. Aquí para hallar el amplitud, para hallar la amplitud debemos coger el rango menos el número más menos el número de intervalos, y eso nos daría la amplitud, que es el 0.15. El 0.15 nos toca también redondearlo y ahí nos daría 1. Lo redondeamos a 1 porque es el 0.15. Para hallar el rango nuevo, entonces el rango nuevo multiplicamos el número de intervalos con la amplitud, que sería en este caso 7 por 1, 7. Entonces aquí ya seguimos con el valor máximo con el valor mínimo. Para hallar el valor máximo y el valor mínimo, primero tenemos que hallar el incremento. Para hallar el incremento, entonces cogemos el rango normal y le restamos el rango nuevo. En este caso sería 7 menos 1, entonces nos daría 6. Para nosotros fijar la fórmula, entonces debemos este 6 dividirlo en 2. Entonces si lo dividimos 6 dividido en 2 nos daría el 3.3. Entonces para hallar ahora sí el valor máximo, cogemos el 3.03 y le sumamos el valor máximo, que en este caso sería 1, y eso nos daría 4.0. Para hallar el valor mínimo cogemos lo mismo, 3,03 y le restamos el 1. Entonces nos quedaría, como está negativo, nos quedaría 0 menos 3,0. Ahí ya tendríamos esta tablita de datos y el número de rango, que serían 7. Entonces nos vamos a la siguiente tabla ya a desarrollar la siguiente tabla. Aquí como el número de rango es 7, aquí ya 7 los que vamos aquí a realizar en la tabla. Vamos primero a hallar el límite inferior. El límite inferior se halla del valor mínimo, que en este caso el valor mínimo sería menos 3. ¿Sí? Y
el límite superior, que en este caso el límite superior sería, cogeríamos el 3 y le restaríamos la amplitud, que sería 1, entonces nos quedaría 2. Para seguir con esta fórmula, entonces nos toca fijarla para que nos pueda dar porque si no nos daría un número diferente. Entonces cogemos el 2 y le sumamos el 0,01. Entonces ahí ya nos daría 1,099. Entonces lo mismo para hallar cogeríamos este valor, le restaríamos el 1, que es la amplitud, menos 1, entonces ahí nos daría 1,00. Entonces, así sucesivamente. Para hallar la frecuencia absoluta, la hallamos por lo de los encuestados. Entonces vamos a mirar que del intervalo del límite inferior al límite superior, cuántas personas contestaron. Entonces nos damos cuenta que en ese intervalo contestó 0 personas. Acá lo mismo, en este intervalo contestó 0 personas, y en el siguiente, que sí fue que 0,99 a 0,00 contestó 1 persona, y en el siguiente contestó, ahí nos podemos fijar que contestó 52 personas. Entonces ahí sucesivamente vamos haciendo la fórmula. Y acá en la frecuencia absoluta, al final de la suma nos debe dar el número de encuestados, que en este caso sería 53, que es lo que tenemos acá en esta tabla. Vamos a hallar la marca de clase. Entonces para hallar la marca de clase, cogemos y sumamos el límite inferior más el límite superior, y lo dividimos por 2, y ahí ya hallamos la marca de clase. Y lo mismo, entonces seguimos haciendo lo mismo, restamos, sumamos y dividimos, y nos da los siguientes valores. Para hallar la frecuencia absoluta relativa, de la frecuencia absoluta relativa la hallamos como dice acá, frecuencia absoluta relativa. Entonces cogemos la frecuencia primera que nos dio, que es 0, frecuencia absoluta relativa, y la dividimos por el número de encuestados, que en este caso sería 53. Ahí ya nos daría la frecuencia absoluta relativa. Sumando estos datos, haciendo la fórmula, entonces nos da, acá nos debe dar 1. Y ahí está. Si no nos da 1 es porque nos quedó algo mal, pero ahí está dando 1, quiere decir que nos quedó bien. Entonces ahora nos vamos a hallar el porcentaje. Entonces el porcentaje lo hallamos de coger la frecuencia absoluta relativa y frecuencia absoluta relativa, y lo multiplicamos por 100. Entonces la frecuencia absoluta relativa, o sea 0 por 100 me haría 0, y así sucesivamente. Seguimos con la fórmula y al final nos debe dar el 100%, que es el que tenemos que aplicar. Seguimos con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, para hallar la frecuencia absoluta acumulada, debemos hallar el porcentaje y lo sumamos por la frecuencia absoluta relativa. Entonces 0 más 0, entonces quedaría 0, y así sucesivamente, que nos daría, acá nos daría 1 y acá nos daría 53. Entonces vamos a hallar la frecuencia acumulada. Entonces cogemos lo mismo, la frecuencia acumulada, cogemos este número, la frecuencia absoluta relativa, y lo sumamos por el número de porcentaje. Entonces ahí nos hallaría y nos da lo mismo. Después de hallar esta tablita, entonces nos piden que hallemos la mediana.
Entonces hay dos fórmulas de hallar la mediana. Entonces la mediana se halla por n sobre 2. La mediana es igual al límite inferior menos 1 más n sobre 2 menos f, la frecuencia absoluta menos 1. Todo sobre la frecuencia absoluta por A, dice aquí. Por A. Entonces, perdón, es esta la mediana. Entonces, x sub y, y sumamos el x, fi por i. Entonces, en este caso sería que ponemos la suma de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces eso nos daría 0. Entonces 0 por esto, entonces nos daría 0 por menos 1.5 y así sucesivamente hacemos. Al sumarla, entonces nos da 25.5. Entonces este 25.5, ese 25.5 que nos da, tenemos que dividirlo, este 25.5 dividido en el número de datos, que en este caso sería 53, entonces nos da 0,48 11 3208. Ahí nos estaría dando la media aritmética. Pero hay otra fórmula de la media aritmética que dice que xi por fi sobre n, que nos faltaría esto. Entonces sería xi por fi dividido en el número que es 53, que es el número de datos. Entonces ahí nos daría que es 0 y así sucesivamente seguimos. Al final que sumamos, entonces podemos comparar que nos está dando con esta fórmula el mismo valor a esta fórmula. Entonces ahí nos pide que hallemos la mediana. Entonces la mediana se halla el número de datos dividido en 2, eso nos daría 26.5. Ahora vamos a hallar la frecuencia acumulada menos sobre sub i menos 1. Entonces cogemos ahí que es el valor que más se repite aquí en la frecuencia de la frecuencia absoluta. Entonces el número más esto más de la amplitud es el número 1. Entonces aquí sería el número 1. Para la frecuencia absoluta, aquí también lo vemos lo mismo que la frecuencia absoluta de acá, entonces sería 1. Para el límite inferior de menos 1, entonces el límite inferior menos 1, también nos vemos acá que el límite inferior menos 1, entonces en este caso sería el 0,00. Y vamos a hallar la amplitud, que en este caso la amplitud sería 1. Acá la tenemos. Entonces ponemos el 1. Sumando esos datos, 26.5 más 1 más 1 más 0,001 más 1 nos da 25.5, que nos da igual que esta fórmula de la mediana aritmética. Pasando después de la mediana aritmética, tenemos que hallar la medida de tendencia, ya llamo las medidas de tendencia central. Entonces la medida de tendencia central es lo mismo. Entonces la mediana la sacamos de acá, que es el 0.048 de esta fórmula. La moda la sacamos de ver el número que es más repetitivo aquí en la tabla, desde lo de los intervalos. Entonces en este caso sería el 0,05. Y la mediana en este caso sería lo que nos dio acá, que serían 25,5. Después de hallar eso, la media de tendencia central, nos vamos a hallar las medidas de dispersión.
Para las medidas de dispersión también hay una fórmula, que es esta fórmula. Entonces, S elevado al cuadrado, que es igual a la suma multiplicado de x de la xy menos x raya por al cuadrado por fi. Entonces, para hallar esa fórmula nos tocó dividirla en 3 pasos. El primer paso es la frecuencia relativa, o sea, la frecuencia absoluta, menos x sub i. Entonces, en este caso sería este valor 2.5 menos 0. Entonces, eso nos daría 2,98111. Así sucesivamente seguimos haciendo la fórmula para que nos dé aquí. Ahora vamos a hallar multiplicando x menos x sub i. Entonces cogemos este mismo valor, como dice al cuadrado. Entonces, como este valor dice al cuadrado, entonces lo cogemos, lo multiplicamos. Entonces, este lo multiplicamos 2 veces. Este por este. Entonces nos daría 8,871. Entonces, así sucesivamente seguimos arrastrando la fórmula. Ahora nos pide acá que hallemos este valor. Entonces, xy menos x subraya al cuadrado por la frecuencia. Entonces cogemos este mismo valor, porque ya está elevado al cuadrado, y lo multiplicamos por 0. Entonces, en este caso, como aquí nos está dando 0, nos queda 0. En el segundo lo mismo, nos queda 0. Entonces, ahí ya como tenemos todos los valores, que hallamos la fórmula en la calculadora, entonces cogemos, sumamos todo. Esto nos daría 0,98. Entonces 0,98, eso es 0,98, lo vamos a dividir, este 0,981132,075 lo vamos a dividir por el número de datos, que en este caso sería 53. Entonces lo dividimos y nos da 0,185. Entonces ahí ya tenemos la varianza, que la varianza sería 0,018511,926. Como ya tenemos la varianza, necesitamos hallar la desviación estándar. Entonces, para hallar la desviación estándar, cogemos la varianza y le sacamos la raíz. Entonces, sacándole la raíz en la calculadora, entonces nos daría 0,136,058,539. Eso es todo, muchas gracias.